Bien, amados hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Un caluroso saludo a todos ustedes, porque hay calor, un abrazo virtual. Y estamos celebrando el mes del hogar, ¿sí? Que se titula, hermanos, ¿cómo se titula el mes del hogar? Pastoreando a nuestros hijos. Pastoreando a nuestros hijos. Creo que cada uno de los temas, los que han estado reuniéndose desde el día domingo hasta el día hoy y han visto los temas, han escuchado los temas, desde el punto de vista personal me parece bastante pertinente, me parece bastante actualizado. Por los diferentes problemas que estamos enfrentando como familia, como padres, como hijos. Y en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la sexualidad. Vamos entonces una vez más a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer buscando en Génesis capítulo número 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Cuando tengamos la lectura nos vamos a poner sobre nuestro pie y vamos a leer en una forma unida estos dos versículos y posteriormente oramos. Amén. Amén, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos una vez más en esta tarde, porque nos permites estar congregados, Señor, como parte de la iglesia Betania, como parte de la sociedad femenil, Señor, Esther, y hemos venido para adorarte, para darte la honra, la gloria, pero también, Señor, hemos venido con la finalidad de estudiar tu palabra. Y en estos momentos, Señor, que nos dirigimos al estudio y a la reflexión de ella, rogamos, Señor, como lo hiciera el salmista David: abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, y permite también, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestro pie y sea lumbrera en nuestro camino diario. Dirígenos, Señor, en esta hora de la tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. El subtema en el cual vamos a pensar en esta hora de la tarde se titula Pastoreando en su sexualidad. Pastoreando en su sexualidad. Hablando acerca de la enseñanza que debe de haber entre el padre y los hijos. Pero surge una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué los padres debemos de tratar el tema de la sexualidad con los hijos? Y hay 3 o 4 respuestas que yo traigo de las razones del por qué como padres nosotros debemos de tratar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Número 1, debemos de tratar el tema de la sexualidad con nuestros hijos porque es un tema que la Biblia lo enseña. Como vamos a mencionar un poquito más adelante, Dios nos hizo hombres y mujeres, seres sexuados, y nosotros entonces no podemos pasar por alto ese deber que nosotros tenemos como padre, hablar acerca del tema con nuestros hijos. No dejarle este trabajo a los maestros de primaria, a los maestros de secundaria, a los maestros de preparatoria,
porque en esos centros educativos, sí es cierto, hay un gran número de maestros cristianos, pero hay maestros que no son cristianos, ¿sí? Y ahí hay diferencia en cuanto a la enseñanza. Número 2, nosotros como padres debemos de hablar de la sexualidad con nuestros hijos también, porque en la actualidad aquí en el estado de Tabasco ya se aprobó también la ley del matrimonio igualitario. ¿Recuerdan ustedes? A finales del año pasado nos congregamos allá en la explanada que está frente al Palacio de Gobierno, manifestándonos como iglesia el desacuerdo en dichas leyes. Pero más sin embargo eso no tuvo validez y aprobaron la ley, ¿sí?, de que los matrimonios, hombres con hombres, mujeres con mujeres, fueran legalizados. Actualmente en las 32 entidades federativas aquí en el país, los 32 estados de la República, es un tema en el que ya se ha aprobado el matrimonio igualitario, ¿sí? Matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Y nosotros entonces como iglesia, como familia cristiana, no podemos nosotros seguir guardando silencio ante la descomposición social que estamos viviendo como sociedad. A la actualidad hay 22 países también que ya han aprobado esta ley y la escala va en aumento. Entonces, nosotros como iglesia no debemos de guardar silencio ante la realidad que nosotros estamos enfrentando. Y vamos entonces, en esta hora de la tarde, ¿sí?, a pensar en lo que la Biblia nos habla, lo que la Biblia nos enseña acerca de la sexualidad. La atracción sexual entre un chico y una chica es inevitable y tan antigua como el mundo mismo. Surgió en el mismo diseño original de Dios, nos creó con esta capacidad sexual y por lo tanto Él debe regularla por su palabra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 22, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? El libro de Génesis en su capítulo 1 nos lleva al origen del hombre, nos lleva al origen de la sociedad. Y dice el capítulo 1 que al principio Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y más adelante dice allí el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así viene terminando el capítulo número 1 de Génesis. Génesis 1 termina, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que el hombre y la mujer, tal y como ellos habían sido formados desde el punto de vista de Dios, era bueno. Y cuando dice la escritura que varón y hembra los creó, ahí se encuentra precisamente establecido los sexos que nosotros conocemos en la actualidad. Vamos a definir algunas palabras, 3 palabras que en ocasiones como que se prestan a confusión, y la primera es sexualidad. Dice el diccionario que sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Repito, conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, aparecía en la sociedad, en las comunidades, la figura de las parteras, ¿cierto?
Habían parteras en las comunidades. Y anteriormente no existían los famosos ultrasonidos que hoy nosotros tenemos. Hay de 3D, de 4D, y ya después del tercer mes, del cuarto mes, se puede conocer, ¿sí?, el sexo del producto que está desarrollándose, ¿sí? Entonces, hace 20 años atrás, 30 años atrás, existían las parteras, y cuando una mujer se aliviaba, ¿sí?, el familiar preguntaba a la partera: ¿y qué fue? Y ellos decían: fue un niño, o fue un varoncito, o decían: o fue una niña, ¿sí? Y entonces dice el diccionario que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando acerca de las condiciones anatómicas, lo que hace diferencia entre un niño y una niña. Y lo que hace diferencia entre un niño y una niña es precisamente el aparato reproductor en ambos. Eso es lo primero que nota la enfermera que está en el hospital, es lo primero que ve el doctor, el médico general, era lo primero que veía también la partera, el aparato reproductor, y en eso se basaban para decir: ¿es un niño o es una niña? ¿Sí? Hoy en día hay muchas personas que están en desacuerdo con esas condiciones fisiológicas, anatómicas, hombres que no están de acuerdo con el cuerpo que Dios le dio, mujeres que no están de acuerdo con ese cuerpo y están intentando cambiar, ¿sí?, esas creaciones fisiológicas, anatómicas que Dios ha impregnado en ellos. De ahí que es importante entonces que nosotros como padres, ¿sí?, podamos pastorear el corazón de nuestros hijos pequeños y nosotros podamos enseñarles a ellos, ¿sí?, que solamente hay, ¿cuántos sexos? Dos: hombre y mujer, ¿sí? Hoy en día el movimiento lésbico gay está pugnando entonces por un tercer sexo, y eso es algo entonces que no va de acuerdo a lo establecido en el plan original de Dios. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, entonces estamos hablando acerca de las condiciones anatómicas y fisiológicas que hacen la diferencia entre un hombre y una mujer. Ahora, otra de las palabras también que debemos nosotros, ¿sí?, tener presente es la palabra sexo. Dice el diccionario que sexo es la identidad tanto del hombre como de la mujer, y esa identidad la otorgó Dios desde la creación. En nuestro caso, desde la concepción, sea como varón o como mujer, ¿sí? El hecho de que usted haya nacido varón, el hecho de que usted haya nacido hombre, es porque Dios así lo permitió. El hecho de que usted haya nacido mujer es porque Dios así también lo permitió. Y ahí entonces los que estudian la biología hablan acerca del término género masculino y femenino, ¿sí? Ahí aparece en la credencial del lector nuestro género, tu género, mi género, y ahí aparece si somos masculinos o somos femeninos. En la actualidad, vuelvo a repetir, el movimiento lésbico gay está pugnando para que haya un tercer género, pero eso es algo entonces que la palabra del Señor no avala, ¿sí? Es algo que la palabra del Señor no lo enseña. Y el último de los términos, ¿sí?, que como padres debemos de tratar con nuestros hijos es el término relaciones sexuales. Y dice el diccionario que es la unión física entre el hombre y la mujer
lo que involucra los órganos genitales de ambos. Son las más íntimas, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente también este término de las relaciones sexuales. Yo quiero invitarles a que busquemos en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice Génesis 1, versículo 27 y 28: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después que Dios después que Dios crea al hombre, varón y hembra, Dios le da una orden ahí en el versículo 28 y le dice: fructificad, ¿y qué más? Y multiplicaos. Ese es el mandato expreso que Dios hace para el hombre y la mujer. ¿Sí? Y ese fructificar y esa multiplicación se iba a dar a través del sexo. ¿Sí? Hoy en día la ciencia ha avanzado y se habla acerca de los clones, de los genes. Se habla acerca de que la ciencia médica ha intentado ocupar el lugar de Dios y hasta la fecha ha fallado. Pero dentro del plan original de Dios, dice la Escritura, ¿sí?, que ese fructificar y ese multiplicaos debería llevarse a efecto a través de la relación sexual. La pregunta que surge es: ¿habla la Biblia acerca del tema del sexo? ¿Habla la Biblia acerca, tiene Dios un plan con relación a las relaciones sexuales? Desde luego que sí. Más adelante en el capítulo número 2 dice Génesis: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando dice y se unirá a su mujer y serán una sola carne, está hablando acerca del aspecto sexual. Y la Biblia entonces no guarda silencio con respecto al tema de la sexualidad. Es importante, amados hermanos, entonces que nosotros tengamos presente que Dios es el autor de nuestra sexualidad y el sexo es creación de Dios. ¿Sí? El sexo es creación de Dios. Dice Génesis 2, su versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa dice? Una sola carne. ¿Sí? Cuando dice y serán una sola carne, está hablando entonces acerca de ese aspecto físico, sexual, en la que el hombre y la mujer deben de unir sus vidas. Es un aspecto físico, pero también es un aspecto espiritual. Y número 2, dice Génesis 1:31, ¿sí?, que el sexo para Dios no es nada malo, sino que dice Génesis 1:31. ¿Qué dice la hermana Ana? Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, ¿que era malo, dice? No, era bueno. Lo único malo que vio Dios fue que al principio vio a Adán solo.
y dijo: le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Dios forma, crea a esa primer mujer, la lleva a Adán, ¿sí? Todo con el propósito de llenar ese vacío que había allí, esa soledad. Y dice la Escritura también que el sexo está diseñado solo dentro del matrimonio. El sexo, amados hermanos y hermanas, niños, adolescentes y jóvenes, el marco que Dios ha dejado para el disfrute y el deleite del sexo es solamente dentro del matrimonio. Cuando alguna persona practica el sexo fuera del matrimonio, sea soltero o sea casado, está saliendo fuera del margen que Dios ha establecido. Y esto entonces acarrea conflicto, esto acarrea problemas, esto acarrea condenación. La semana pasada, el día martes, iba yo a salir de la casa pastoral. Algunos que conocen saben que hay un portón. Iba yo a abrir el portón cuando vi a un muchacho joven, como de unos 24, 26 años de edad, llorando en el portón que estaba allí. Al principio pensé que estaba drogado y me preguntó si era yo el pastor y le dije que sí, en qué podía yo servirle, y seguía llorando encarecidamente. Y después de que estuve allí, él rompió el silencio y dice: pastor, mi esposa me ha engañado. Anoche, revisando su celular, encontré unas conversaciones que él tenía con la otra persona. Anoche le hice el reclamo, salimos peleando y hoy por la mañana se fue y me dijo que definitivamente no quería nada conmigo. ¿Sí? He tomado la decisión, la determinación de acabar con la vida de los dos y acabar con mi vida misma. Se levantó la camisa, me enseñó un punzón como de 1,5 metros y empecé a orientarlo y a aconsejarlo y a decirle: ¿sabes qué? Quita de tu mente, ¿sí?, todo eso que tú estás pensando, porque eso te va a hundir más en la condenación. ¿Sí? Si esto es algo que resultó en relación con tu esposa, ¿sí?, ella pues también tendrá que pagar lo que ha hecho, pero es importante que tú le pidas al Señor que te ayude en estos momentos que tú estás viviendo, que tú estás pasando en esta crisis que está viviendo en tu matrimonio. Intenté quitarle el punzón, no se dejó, se fue y dijo: pastor, gracias por el consejo, regresaré nuevamente a hablar con usted. ¿Sí? La idea que tenía era de ir a donde trabajaba su esposa y matarla. ¿Sí? Ellos estaban viviendo en unión libre. ¿Sí? Es importante entonces que nosotros podamos entender, jóvenes, adolescentes y jóvenes, aquellos que ya están en la etapa de que su corazoncito se le enciende cuando ven a alguna chica, algún chico, que tengan presente esto: el sexo solo es permitido dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, el joven que practica el pecado fuera del matrimonio, eso es pecado de fornicación. Y personas casadas que practican el sexo fuera del matrimonio, a eso se le llama adulterio. Dice la Escritura entonces que Dios diseñó, ¿sí?, el sexo
para ser practicado solo en el matrimonio, y es algo entonces que nosotros debemos de tener presente. Es Dios el que regula lo creado. El dueño de la patente decide si saca a la venta su invento o decide otra función. El inventor sabe cómo usar su invento, incluso crea un manual para los que no saben utilizarlo. Por lo tanto, si Dios es el autor y creador de nuestra sexualidad, es el único con autoridad y sabiduría para regularla. Si nosotros como iglesia tuviéramos una falla en la mezcladora, que es la que hace la función para que se escuchen los instrumentos musicales, que es la que hace la función para que el micrófono se escuche, lo más sabio sería ir con la compañía que fabricó la mezcladora. Si nosotros tuviéramos una falla con el piano que está allí, lo más saludable sería es que acudiéramos con la compañía de la marca, porque ellos conocen cómo está integrado y ellos podrían solucionar el problema que nosotros tuviéramos en el teclado. ¿Sí? Dios es el dueño de la patente del matrimonio, del sexo. Y Dios entonces es quien lo regula. Es Dios entonces que en su manual nos enseña cómo esto debe de funcionar. Hay un marco entonces donde el hombre debe de ejercer su sexualidad. Esto es, por ejemplo, como cuando alguien pone una puerta en su casa. Para que nosotros podamos tener una puerta en alguna habitación de nuestra casa, primero tenemos que poner un marco. Y después que se puso el marco, se van a poner las bisagras. Y en esas bisagras se va a sentar la puerta en sí. Entonces, Dios como creador de la familia, como creador del matrimonio, como creador del sexo, lo regula dentro de un marco. Y ese marco es solamente dentro del matrimonio. No hay oportunidad, ¿sí?, fuera del matrimonio, sino que es solamente, dice la Escritura, dentro del matrimonio. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cómo nosotros debemos pastorear a nuestros hijos en el tema de la sexualidad? ¿Sí? Papás que todavía tienen niños adolescentes, jóvenes, ¿cómo nosotros debemos pastorear a nuestros hijos con el tema de la sexualidad? Número uno, que nosotros podamos orientarlos, ¿sí?, de acuerdo a la perspectiva bíblica de la sexualidad. ¿Sí? Madres enseñan a sus hijas, padres enseñan a sus hijos desde pequeño, diciéndoles que la sexualidad es algo que Dios lo ha formado, lo ha creado para el goce, para el deleite del ser humano, pero que eso debe de llevar su tiempo. ¿Sí? El sexo debe de realizarse entre un hombre y entre una mujer, dentro del marco, ¿dónde dijimos? Del matrimonio. ¿Sí? Dentro del marco del matrimonio. Número dos, tenemos que enseñar a nuestros hijos también, ¿sí?, que ellos deben de honrar a Dios con sus cuerpos. Hoy en día en las redes sociales, una de las estrategias que las compañías o que Satanás mismo está usando para captar la atención de cristianos y no cristianos es precisamente la estrategia de poner a modelos semidesnudas o desnudas.
Y lo mismo aplica para las mujeres, ¿sí? Y entonces nosotros como padres, al hablar acerca del tema de la sexualidad con nuestros hijos, nosotros debemos enseñarles a ellos que el cuerpo, nuestro cuerpo es de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿Qué dice 1 Corintios 6? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos de enseñar a nuestros hijos también que sus cuerpos no le pertenecen a ellos, sino que el cuerpo, dice la Escritura, es el templo del Espíritu Santo del Señor, y que por lo tanto ellos deben de cuidar sus cuerpos. He notado que últimamente los jóvenes como que tienden a seguir la corriente que el mundo está ofreciendo, de lo que ellos ven en las redes sociales, pero es importante que nosotros también como padres podamos enseñar esto, que el cuerpo es de Dios. Número 3, ¿qué más? ¿Qué otro consejo debemos de dar a nuestros hijos con respecto a la sexualidad? Las relaciones sexuales son lo más íntimo que puede existir. La intimidad sexual no se limita al contacto físico, sino que en ellas están ligadas nuestras emociones y espiritualidad. Involucran todo el ser. Eso es lo que expresa Génesis, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No solamente se habla ahí de la unión física, sino se habla también ahí de la unión emocional y la unión espiritual. De tal forma que Dios ha creado esto para que el hombre también pueda encontrar el goce y el deleite por el cual Dios ha dejado también el sexo. Número 4. El sexo es una espada de dos filos. En el límite del matrimonio es una bendición, pero fuera del matrimonio es vil y destructivo. Esto es, por ejemplo, como el fuego que nosotros usamos en la casa. No sé qué es lo que use usted para encender la estufa, si es cerillo o es encendedor. Ese cerillo, ese encendedor que usted usa, puede servir para cocer el puchero, puede servir para cocer la mojarra frita, para hacer la barbacoa. Pero ese pequeño fuego del encendedor puede servir también para que se arda una casa, o para que se queme un extenso bosque. Lo mismo sucede con el sexo. Dice aquí el anuario: el sexo es una espada de dos filos. Que si nosotros lo usamos, si nosotros nos sujetamos a lo que Dios nos enseña en su palabra, esto va a ser de bendición para nuestras vidas, para el resto de nuestras vidas. Pero si nosotros lo usamos, ¿sí?, en manera que Dios no lo enseña, esto también va a ser destructivo para nuestras vidas. Y Dios quiere entonces que nosotros como padres, nosotros podamos enseñar también esto a nuestros hijos.
Decirle a nuestros hijos, hijos, sí, va a llegar el tiempo, el momento en que tú te vas a casar, en que tú vas a tener tu novio, tu novia. Va a llegar el tiempo en que tú vas a participar de esto. Pero por el momento todavía no ha llegado ese tiempo. Enseñarle a nuestros hijos que el sexo puede ser una espada de dos filos, puede ser de bendición o puede ser también de maldición a nuestras vidas. Puede traer alegría y gozo, pero puede traer también tristeza y llanto. Por ello, nuestros jóvenes deben esperar hasta el momento especial del matrimonio. Si hay algún jovencito, si hay alguna jovencita en esta hora de la noche, yo te invito en el nombre del Señor a que tú puedas prestar atención a lo que estamos comentando en esta noche. ¿Sí? Y la invitación que hacemos a los novios a que no pasen mucho tiempo solos, a que no se besen en tiempo prolongado, porque eso despierta el anhelo, el deseo sexual. Y entonces esto a la larga puede ser como ese fuego que no se puede controlar y a la larga puede ser destructivo para nuestras vidas. Última recomendación: la Escritura, como regla inspirada por Dios, puntualiza acciones que los jóvenes solteros deben evitar, de lo contrario terminarán en fornicación. ¿Sí? Repito, no pasen mucho tiempo solos, no se besen con besos prolongados. Me llama mucho la atención la actitud que tuvo ese varón llamado José, cuando dice que él fue acosado por la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Dice que salió corriendo. Y entonces la palabra del Señor nos invita en esta hora de la tarde, de la noche. La invitación va dirigida en dos direcciones. Primero, a los padres. Número uno, que tú como padre te puedas dar el tiempo para platicar con tus hijos. ¿Sí? Mamá orienta a las niñas, papá orienta a los niños. Dios nos hizo seres sexuados, ¿sí? Y Dios nos hizo, nos creó para que nosotros también podamos gozar del sexo, pero a su debido tiempo. Número dos, que nosotros como padres también podamos enseñarle a nuestros hijos que el sexo puede ser una arma de dos filos. Puede ser de bendición, de alegría y gozo, pero puede ser de maldición, de tristeza y llanto. A los hijos, quiero terminar con ello, déjense guiar por sus padres, presten oídos a sus consejos. Hay un dicho que dice que el que no escucha consejo, ¿qué cosa? No llega a viejo. ¿Sí? Y estuve tratando un caso de una niña que está en secundaria, tomó medicamentos controlados, la mamá bastante alterada por lo que había hecho. Resulta que esa niña de 13 años, ¿sí?, se está juntando con una compañerita en la escuela, ¿sí?, y esta compañerita en la escuela la está mal influenciando, de tal forma que ella se intentó contra la integridad de su propia vida. Es importante, hermanos, entonces, que como padres nosotros podamos prestar atención a nuestros hijos, pero hijos, acérquense a sus padres, ¿sí? No le tengan mucha confianza a los compañeritos de la escuela, porque
¿qué experiencia puede tener tu compañerito que tiene de tu misma edad? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Más sin embargo, los que te aman, tus padres, tus hermanos, tu familia, ellos te brindarán sabios consejos y tratarán de guiarte por el camino correcto. Nos ponemos de pie, hermanos, y así puesto en pie terminamos orando por la vida de nuestros jóvenes y por la vida de los padres también. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos nuevamente en esta hora de la noche, porque nos has hablado a través de tu palabra y hemos aprendido, Señor, que el tema del sexo eres tú, Señor, quien lo formaste y lo creaste desde la creación. Y pedimos en el nombre de Jesús que seas tú en la vida de cada uno de los padres aquí presentes, aquellos padres que todavía tienen niños, adolescentes y jóvenes en casa, que nos des, Señor, el entendimiento, la sabiduría, para que nosotros podamos conectar con ellos, para que nosotros podamos construir puentes con ellos y tratar este tipo de temas que en ocasiones, Señor, no tratamos en nuestros hogares. No permita, Señor, que este tema lo dejemos a los maestros de escuelas, a los maestros de preparatoria, de secundaria, sino que como padres nosotros podamos pastorear el corazón de nuestros hijos de acuerdo a como tú te has revelado en tu santa y en tu divina palabra. Permite también, Señor, que en tu favor, en tu misericordia, puedas obrar en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, que como familia, Señor, que como hijos podamos permitir ser guiados por nuestros padres, por aquellos que nos aman, por aquellos que nos quieren. Y permítenos, Señor, que tu palabra pueda quedar presente en las mentes y en los corazones, y que seas tu palabra, Señor, quien siga guiando y dirigiendo nuestras vidas. Confirma tu palabra en esta hora de la noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.